vamos a continuar con la tercera parte y vamos a ver los métodos de explotación en minería subterránea. La extracción subterránea se desarrolla bajo tierra y combina distintas técnicas que permiten que el proceso ocurra a grandes niveles de profundidad. Principales labores dentro del proceso de extracción subterránea tienen relación con tronar y avanzar en zonas de producción, fortificando y habilitando zonas de trabajo que bajo altos estándares de seguridad van a permitir extraer el mineral desde el yacimiento. La extracción subterránea se puede llevar a cabo mediante distintos métodos de explotación. Esta elección va a depender de aspectos técnicos económicos, como también características de la roca o la escala de explotación del proyecto. El método de explotación subterránea es utilizado cuando las zonas mineralizadas, ya sean vetas o cuerpos más masivos, son angostas y profundas, por lo que según las evaluaciones técnicas y económicas justifican la perforación de túneles y socavones para poder posibilitar su extracción. Los métodos de explotación subterránea son utilizados para yacimientos de mediana y alta ley por lo general, y también tienden a ser más selectivos que el método de cielo abierto, excepto por los métodos de hundimiento. Los principales subprocesos involucrados, en minería a cielo abierto habíamos visto que teníamos una etapa de perforación, en donde íbamos a poder luego pasar a cargar esos pozos con explosivos, luego se va a tronar y el mineral tronado el material en realidad tronado era cargado con una pala en los tanks y trasladado a destino dependiendo del material que se estaba cargando, mineral a planta y estéril y mineral de baja ley a botaderos. Bueno, los subprocesos de minería subterránea son similares, pero además se contemplan otros subprocesos. Por ejemplo, acá vamos a ver que vamos a comenzar también con una etapa de perforación en el macizo rocoso. Luego se pasan a cargar estas perforaciones con explosivos y luego es tronado el macizo. Acá, como estamos trabajando bajo tierra, nos vamos a ver enfrentados a la situación de que no vamos a tener una ventilación natural, por lo tanto hay que considerar una ventilación forzada. Y se debe contemplar también un tiempo de ventilación porque a la hora de tronar el material y hacer detonar esos explosivos se van a generar gases y material particulado, el cual si no se ventila puede causar daños tanto en los operadores como en los equipos. Entonces se debe, más que nada principalmente a las personas, se debe ventilar la zona. Bueno, una vez que la zona es ventilada, vamos a pasar a la etapa de cargueo, donde acá en minería subterránea vamos a tener equipos más pequeños, por lo tanto el rendimiento va a ser un poco menor. Son túneles que estamos excavando, entonces es ilógico pensar en, no sé, una excavación de las dimensiones como para que pueda ingresar un CAEX o una pala de las que se utilizan en minería cielo abierto. Entonces acá los equipos son de menor envergadura. Luego hay una etapa donde se debe como escarpar o ver si acaso existe algún problema de estabilidad, sea en techo o en caja, y dejar la zona como explicárselo como pareja, para luego pasar a una etapa de fortificación. En minería subterránea hay que pensar que nosotros teníamos un macizo rocoso que estaba con estados de esfuerzo en equilibrio. Y nosotros al ir generando este túnel, este agujero, los esfuerzos ya no están en equilibrio y mucho menos luego de tronar el material porque se van a generar vibraciones y se pueden presentar algunas inestabilidades, todo dependiendo también de la calidad de la roca en donde vamos a realizar los trabajos. Entonces, para poder darle nuevamente un equilibrio artificial a este macizo rocoso es que se utilizan métodos de fortificación. Y en ellos podemos encontrar pernos, malla, chocret, etc. Y esa es también otra etapa que se contempla a diferencia de lo que es la minería a cielo abierto, minería subterránea. Minería a cielo abierto igual hay una etapa se podría decir, de seguridad como con fortificación, también se puede utilizar,
no es muy común, más que nada los términos de seguridad operacional en minería a cielo abierto se van a mantener llevando el cuidado con los ángulos de talud, con las alturas de los bancos, con los precortes a la hora de realizar la astronadura. Esa va a ser una de las maneras de mantenernos desde un punto de vista operacional seguro en minería a cielo abierto. Acá en subterráneas tenemos que fortificar. Bueno, luego por estudios topográficos vamos viendo en qué dirección va el túnel, porque tenemos que llegar una dirección en la dirección de donde está el mineral o el diseño, la planificación que se hizo, y eso lo vamos a hacer con un análisis topográfico, y luego volvemos al comienzo del ciclo con la perforación, el proceso de cargarlo, tiro, etcétera, 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 y así es como se ve los subprocesos en minería subterránea. Bueno, continuamos. El método seleccionado para los proyectos va a depender de diversos factores, como por ejemplo el tamaño y la forma del cuerpo mineralizado, las características de la roca alrededor del mineral, y se han propuesto también diversos métodos cualitativos para la selección de dichos métodos. El más utilizado es el propuesto por Nicholas en 1981, pero actualmente se están aplicando también redes neuronales para poder realizar el proceso de selección de métodos. Los métodos se pueden agrupar en 3 categorías de explotación según Herman. Estos se pueden clasificar en soportados por pilares o soportados de forma natural, en el cual nos vamos a ver enfrentados a una recuperación minera reducida. También métodos artificialmente soportados con relleno, los cuales tienen un alto costo, y sin soporte o por hundimiento, el cual se va realizando de manera natural o inducida también. Bueno, el método de Nicholas lo que hace es analizar la geometría del yacimiento, y dentro de la geometría del yacimiento vamos a ver la geometría del depósito, del cuerpo, la potencia, la inclinación de este, la profundidad a la que se encuentra y la distribución de las leyes. Y también vamos a ver un análisis de resistencia al macizo rocoso, en donde se analiza la resistencia a la roca intacta, el espaciamiento de fractura, resistencia a las fracturas al corte, etc. También hay un análisis de costo de operación, y con esos tres estudios pasamos a una factibilidad técnica, donde vamos a encontrar un listado de métodos factibles, y luego se pasa a evaluar cuáles, porque no me va, el método de Nicholas me va a arrojar probablemente 3 posibles métodos de explotación subterránea, entonces luego desde un punto de vista económico nos quedamos con el que nos va a generar mayor rentabilidad. Continuemos. Entonces yo les comentaba de que tenemos métodos de explotación en minería subterránea con soporte natural, en los cuales van a estar los métodos como son el room and pillar, sublevel stopping, long hole stopping. Están los métodos por soporte artificial o con relleno, como es el cut and fill o el shrinkage, y métodos por hundimiento como el sublevel caving, block caving o panel caving. Los métodos con soporte natural son aquellos métodos de operación en que se transfieren las tensiones del macizo a pilares que van a sostener las labores. Se puede utilizar algún sistema artificial y adicional para sostener la excavación, como es el empleo de pernos o cables para mantener el techo, pero la mayoría de las tensiones son soportadas por la propia columna o pilares que se puedan ir creando en los huecos producidos por la explotación. Se explotan las cámaras de mineral y se dejan de explotar deliberadamente una serie de áreas o pilares y o volúmenes de mineral o roca para conseguir el sostenimiento del conjunto de la labor completa. No existe una recuperación total del yacimiento, y el porcentaje recuperado es en función para unas condiciones determinadas del correcto estudio geomecánico, que lo va a determinar justamente un geomecánico con un margen razonable de seguridad. Nos va a entregar un ancho de pilar, y ese ancho de pilar nos va a garantizar la estabilidad del conjunto de toda la labor. Eso a grandes rasgos serían los métodos por soporte natural. Por otra parte, los métodos por soporte artificial se tratan de un método en el que se sustituye el mineral arrancado por un material estéril más o menos preparado. Puede ser estéril que venga de labores como un acceso a una rampa,
También pueden ser residuos que vengan desde planta concentradora, como los relaves, o mezclas preparadas con aditivos o cementos, etc. Para rellenar hay distintos métodos. Y esto es lo que nos va a generar el sostenimiento de nuestro macizo. Una vez que se genera el hueco, se rellena y eso es lo que me va a ir dando la estabilidad. Y los métodos por hundimiento sin soporte, se trata de un método en el que no se actúa sobre el hueco generado, dando lugar en un momento determinado al hundimiento del techo de la cámara de explotación, llevándose a cabo un cierto autorrelleno por el material colapsado. Y bueno, la esencia de este método está en el adecuado control del momento y la magnitud y el lugar del hundimiento. Bueno, pasemos a ver algunas definiciones de los que contempla la minería subterránea. Como por ejemplo el desarrollo minero. El desarrollo minero va a ser toda aquella excavación que se realiza en material estéril y va a tener la finalidad de poder acceder a un cuerpo mineralizado, como por ejemplo una rampa de acceso. Por otro lado, tenemos la preparación minera, la cual va a ser toda aquella excavación que se realiza al interior del cuerpo mineralizado y tiene la función de poder facilitar el arranque, selección y el transporte primario del mineral. Los desarrollos, desde un punto de vista económico, son excavaciones que se consideran una inversión, por lo tanto lo vamos a poder depreciar, y las preparaciones son parte del costo de la operación de la mina. Los aspectos a cuidar en la selección del método es el retorno sobre la inversión y los costos. Reitero, al igual que en la primera parte de esta unidad, nunca perder el foco de que esto es un negocio, entonces siempre hay que estar preocupados de lo que son los retornos y los costos en los métodos. Voy a mencionarles algunas características de los métodos principales de minería subterránea. Comenzaremos con el Ruhmann Pillar, un método de soporte natural. En este método de explotación es el único aplicable en el caso de yacimientos tabulares horizontales o subhorizontales con inclinaciones de hasta 30 grados, en rocas que sean razonablemente competentes y de espesores entre 2 a 6 metros. Es un método barato, productivo, fácil de mecanizar y muy simple de diseñar. Consiste en excavar lo más posible el cuerpo mineralizado, dejando pilares de mineral que me van a permitir sostener el techo del material estéril. Y bueno, las dimensiones de los caserones y de los pilares van a depender de mayor o menor competencia de la roca sobrepuesta, para darme estabilidad al techo, y también de la roca mineralizada, lo que me va a dar la estabilidad de los pilares, como asimismo del espesor del manto y de las presiones existentes en el macizo rocoso. Por lo general, los pilares se distribuyen en una disposición o arreglo lo más regular posible. Acá tenemos dos imágenes de vista en planta, cómo se podría ver un método de Ruhmann Pillar. Bueno, la mancha verde vendría siendo como la representación del cuerpo mineralizado, y acá ya es cómo se fue explotando. Ahí vemos que se arrancó mineral y esos cuadraditos verdes son la representación de los pilares que se van dejando en este método y los cuales no se pueden recuperar. Puede haber más adelante un estudio o se puede hacer un análisis para poder recuperar esos pilares siempre y cuando haya un estudio geomecánico detrás que me garantice de que yo al extraer esos pilares no me van a generar algún tipo de inestabilidad, provocando el colapso quizás de la labores. Otro método de soporte natural es el sublevel stopping. Este método se aplica preferentemente ahora en yacimientos de forma tabular, pero verticales o subverticales, de gran espesor, por lo general superiores a 10 metros. La expresión sublevel hace referencia a las galerías o subniveles a partir de los cuales se realiza la operación de arranque de mineral. El mineral arrancado se recolecta en embudos o zanjas emplazadas en la base del caserón. Y bueno, en la versión convencional se perforan tiros radiales, como se puede ver acá, en abanico, a partir de los subniveles dispuestos para esos fines. Se trata de tiros largos de hasta unos 30 metros, de 2 a 3 pulgadas de diámetro, perforados de preferencia con yumbos radiales,
con barras de extensión. En cambio, en la versión Long Blast Hole se perforan tiros de gran diámetro, en lo posible paralelos y de hasta unos 80 metros de longitud, y aquí se utiliza otro equipo para hacer esas perforaciones, como son los DTH. Pasemos a ver ahora un método de soporte artificial, como es el cut and fill. El cut and fill es aplicable a depósitos verticales o depósitos de gran tamaño irregulares también. Se aplica por lo general en cuerpos de forma tabular, vertical o subvertical, de espesor variable, de unos pocos metros, de hasta 15 o 20 metros aproximadamente en algunos casos, y el mineral extraído debe ser suficientemente valioso, de modo que el beneficio obtenido por su recuperación pueda compensar los mayores costos del método de cut and fill. Ese costo extra o el mayor costo va asociado por el tema del relleno. Eso es lo que nos va a generar un costo más elevado. Consiste en ir excavando el mineral por tajadas horizontales en una secuencia ascendente o por realce, partiendo de la base del caserón, como podemos ver, se parte por acá. Todo el mineral arrancado es extraído del caserón, y cuando se ha excavado una tajada completa, el vacío, el hueco que queda, debe ser rellenado con algún tipo de material exógeno que va a permitir justamente sostener las paredes, y sirve también como piso de trabajo para el arranque de la tajada siguiente o del subnivel siguiente. Como relleno se utiliza material estéril proveniente de desarrollo, como les mencioné al comienzo también, de rampas. Puede ser también con relaves o ripios de las plantas de beneficio, e incluso con mezclas o cemento, para poder ir dándole una mayor resistencia. Cuando se utilizan materiales como mezclas o con cemento, hay que también tener la consideración de que ese cemento lleva un tiempo de secado, o acá también tiene que haber alguna compactación si es que se va a usar material sólido, para que me quede estable y pueda ser utilizado como piso para yo después poder transitar por arriba de este relleno con los equipos y seguir extrayendo el mineral hacia arriba. Ahora analicemos un método por hundimiento, como es el sublevel caving. El sublevel caving se aplica de preferencia en cuerpos de forma tabular, verticales o subverticales, con grandes dimensiones, tanto en espesor como en su extensión vertical. También es aplicable en yacimientos masivos. En general, el concepto de método por hundimiento implica que el material estéril que está superpuesto se va a ir derrumbando y va a ir rellenando el vacío que va dejando la extracción del cuerpo mineralizado. Este proceso se debe propagar hasta la superficie, lo que me va a crear una cavidad o cráter. Consiste en ir dividiendo el cuerpo mineralizado en subniveles, acá, que van a ir espaciados verticalmente entre 10 a 20 metros, y en cada subnivel se desarrolla una red de galerías paralelas que van a ir cruzando de forma transversal el cuerpo a distancia de un orden de 10 a 15 metros. Bueno, las galerías de un determinado subnivel se ubican entre medio y equidistantes de la galería de los subniveles inmediatamente vecinos, de tal forma que toda la sección mineralizada va a quedar cubierta por una malla de galerías dispuesta en una configuración romboidal. La operación de arranque se inicia en el sublevel, o sea, en el subnivel superior, en forma de retroceso, desde el límite más alejado o pendiente del cuerpo mineralizado hacia el límite yacente. Desde cada galería de subnivel se perforan tiros hacia arriba en forma de abanico, un diagrama de abanico que va a ir cubriendo toda la sección de la roca, como había dicho, en forma romboidal, ubicada inmediatamente encima. La longitud de estos tiros va a ser variable, pudiendo alcanzar hasta unos 40 metros. Y el diámetro de perforación se ubica en un rango de 50 a 90 milímetros. Acá se utilizan jumbos diseñados para perforación radial. El material arrancado se va a manejar con equipos LHD de gran capacidad, los cuales cargan el mineral en la frente de producción, acá, y lo van a ir transportando a través de las mismas galerías de perforación para vaciar en los piques de traspaso.
Estos piques de traspaso se conectan a galerías acá en la cabecera. A medida que se extrae el mineral tronado, introduciéndose material estéril, la extracción continúa hasta que la introducción de este material estéril supere un cierto límite preestablecido. Acá se hace una estimación de que va a existir una dilución del mineral, pero ese es el cuidado que hay que llevar, que no traspase el límite que ya se había determinado. Y la principal debilidad de este método es la alta dilución a la que queda expuesto de forma permanente el mineral arrancado durante el proceso de extracción. El block caving, en términos generales, consiste en la socavación completa del cuerpo mineralizado o de un bloque mineral equidimensional de gran tamaño para iniciar el proceso de hundimiento. El nivel de hundimiento es progresivamente minado y parte del material quebrado es extraído por acá para ir creando un vacío que lo que va a hacer es que se permite el desplazamiento del mineral quebrado y el cave se va a ir propagando de forma vertical hasta que la roca superior también se quiebra, dando lugar acá a una subsidencia en superficie. La variante del panel caving sigue los mismos principios del block caving, pero la socavación no es completa, es solo un panel o sector y para poder ir iniciando el hundimiento. Posteriormente se continúa desarrollando la socavación y minando los paneles subsiguientes, por lo que el frente de hundimiento se mueve a través del cuerpo mineralizado con un ángulo constante y en la dirección que se vaya avanzando de avance de la socavación. Vamos ahora a ver términos que yo mencioné en, en estos métodos subterráneos. Yo les hablé de la recuperación. En sí, la recuperación minera planificada, porque va a existir una recuperación planificada, va a ser toda aquella porción de la envolvente económica que se extrae como parte de un diseño. La recuperación va a depender de la calidad de la roca de caja y el método de explotación aplicado, y siempre se tiene como objetivo la máxima recuperación del mineral, porque es lo que me va a pagar a mí toda la operación. Tiene que ser en forma eficiente, económicamente rentable y manteniendo condiciones de trabajo seguro para el personal. ¿Dónde vamos a tener un método de baja recuperación? El Roman Pillar, porque ahí estamos dejando mineral en los pilares que me van a sostener las labores. Entonces, la recuperación del cuerpo mineralizado no va a ser total. Entonces, aquí vamos a hablar de métodos con una baja recuperación. La dilución es otro concepto que se define como la contaminación de mineral con material estéril durante los procesos de explotación. Existe una dilución planificada o primaria, que va a ser aquella dilución inherente al método de explotación usado. Miren, acá hay una imagen que es bastante clara para poder entender el concepto de dilución planificada o primaria. Aquí, esta manchita vendría siendo la representación de mi beta. Las betas jamás van a tener formas regulares, son totalmente irregulares, pero yo no puedo extraer o generar un túnel con esa forma. Entonces tienden a ser los túneles con formas más geométricas. Acá se ve como un rectángulo, a veces son más cuadrados, o la parte de arriba en semicircunferencia, etcétera, eso es variable, pero se contempla que en esa forma geométrica va a ir el mineral y parte de estéril. Eso que estamos considerando que va junto con el mineral y que vamos a arrancar es lo que nosotros vamos a considerar como dilución planificada o primaria, porque yo tengo contemplado que va a ir ese estéril ahí en la excavación. En cambio, la dilución no planificada o secundaria es aquella dilución que involucra material fuera de las dimensiones del diseño, es decir, una dilución no planificada. Las principales causas por las cuales se produce la dilución secundaria pueden ser una sobreexcavación, que van a ir determinadas por condiciones geométricas estructurales, diseños no adecuados, puede haber también involucrado una mala operación,
un mal diseño o ejecución de la perforación y tronadura, o inestabilidades por condiciones geotécnicas. Las consecuencias que me va a traer la dilución secundaria son aumento en el costo de transporte, aumento en el costo del proceso de la planta, aumento de los incidentes por caída de roca, una baja recuperación del mineral, bajo cumplimiento de los planes, una pérdida de la ley del mineral, pérdida de las reservas minables, baja recuperación metalúrgica y un aumento en los gastos de explosivos. Ahora pasemos a analizar la última parte de esta unidad, que es la transición de un método a otro. Bueno, primero explicarles un poco lo que es la REM. La REM es la relación que hay entre el estéril y el mineral. Esta relación estéril-mineral se va a ver incrementada a medida que yo voy profundizando en el yacimiento. Acá tenemos, a ver, sí, espero que lo puedan ver, distintas imágenes que son fáciles de poder comprender este concepto. En este cuerpo, mi relación estéril-mineral, a medida que yo voy profundizando, va a irse viendo aumentada, porque yo tengo que remover mucho más material estéril para yo poder tener esa zona mineralizada. Y sí, a medida que yo más profundice, esto va a ir aumentando. ¿Qué pasa cuando llega un punto en que ya esto deja de ser operativo o rentable en realidad para el negocio minero, pero yo hacia abajo sigo encontrando mineral? Es ahí donde se empieza a evaluar la transición de un método a otro. O sea, de un método que era a rajo, a cielo abierto, vamos a empezar a evaluar y analizar un método subterráneo. Esto se está haciendo cada vez más común, ya que empiezan a medida que van progresando el tiempo, empieza a profundizarse las excavaciones y estamos llegando al punto en que ya la rentabilidad del método a cielo abierto deja de ser factible y empezamos a evaluar qué métodos podemos utilizar para poder seguir extrayendo este mineral. Un caso acá en Chile está, y el más conocido fue el de Chuquicamata, el rasgo más grande del mundo. Llegó a su límite y seguíamos encontrando un cuerpo mineralizado bastante grande. Entonces se hizo un estudio y se decidió explotar el resto del material mediante un método. No puedo achicar las ventanas, perdón. Un método subterráneo como es el panel caving, pero no es cualquier panel caving, sino que, o sea, un block caving, perdón. Pero las dimensiones del mineral y del cuerpo mineralizado que estaba quedando bajo tierra aún eran tan grandes, las dimensiones eran tan gigantes que se procedió a elaborar un método por macro bloques y no simplemente bloques. Y aquí hay imágenes de cómo vendría siendo esa secuencia a lo largo de los años, la planificación que se tiene para Chucky subterráneo. Como conclusiones entonces ya de esta unidad, ya pudimos analizar los métodos de explotación a cielo abierto, vimos que íbamos a tener, bueno, en realidad hay varios, pero estudiamos dos, el open pit y las canteras, y métodos subterráneos que íbamos a tener contemplados de soporte natural, soporte artificial y por hundimiento. En los métodos de explotación a cielo abierto, vimos que se realizan al aire libre, que se encuentran sobre la superficie de la Tierra, que su principal ventaja es el costo operacional, ya que es mucho más barata y no precisa tanta maquinaria, en comparación con los métodos subterráneos, donde aquí se contempla ventilación forzada, fortificación y con maquinarias mucho más pequeñas, entonces el material a extraer y el rendimiento
de la operación es más baja. La desventaja que tiene sí el método de explotación a cielo abierto y los inconvenientes vienen de la mano por los que son medio ambiente, ya que se puede ver dañado, se destruye el paisaje y podemos generar algún tipo de contaminación. Por otra parte, la explotación subterránea se realiza bajo la tierra, se excavan túneles para llegar hasta el mineral. La ventaja es que no tiene límites de profundidad. Otra de las ventajas es que no se ve afectado por las condiciones climáticas, eso no lo mencionamos, pero en la minería a cielo abierto, si se presentan lluvias o nevazón, ya empezamos a tener otros riesgos operacionales que no nos vamos a ver enfrentados a esas situaciones en la minería subterránea. Pero las desventajas que tienen las explotaciones subterráneas es que el nivel de inseguridad para el personal, vamos a estar mucho más expuestos, si bien en minería a cielo abierto igual estamos expuestos a factores geotécnicos y geomecánicos, el grado de inseguridad en una mina subterránea es mucho mayor. Y otra desventaja es que son métodos más costosos porque hay otros subprocesos asociados que en la minería a cielo abierto no están. Bueno, esa sería toda la unidad 5. Espero que haya sido de su agrado y que sigan avanzando con las siguientes unidades. Espero también que puedan revisar el material escrito. Es un documento que en realidad está toda la información que pudimos ver en esta unidad, pero si es que lo quieren leer aparte de poder ver este video. Muchas gracias por la atención y sigan con las unidades y con este curso.